Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. En este momento voy a dar paso al ingeniero Ramón Alburquerque, que nos tiene un tema muy interesante. ¿Qué no se debe hacer durante la transición? Bienvenidos y buenos días. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, si uno estudia los periodos de transición, que es el periodo que va desde el momento en que se celebran las elecciones, se elige un nuevo presidente o nuevas autoridades, hasta que toman posesión las siguientes. Eso varía de país en país, pero sobre todo en el mundo, bien sabemos que hay dos sistemas políticos fundamentales, que es el sistema parlamentario, en el que es el parlamento el que ejerce no solo la función legislativa, sino también la ejecutiva. Pongamos ejemplo, España, Francia, Italia, Gran Bretaña, casi todos los países europeos son parlamentarios. También lo es el Parlamento Canadá, pero Canadá tiene un régimen un poco distinto. Países presidencialistas donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno son aquellos países que tienen un modelo parecido al de Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia, la democracia se reinventó, se reinstaló, nació en Grecia con Pericles, 3.5 siglos antes de Cristo, pero había desaparecido y el absolutismo la engulló para reaparecer en 1776 y formalmente a partir de 1789, cuando se elige a George Washington presidente de Estados Unidos de América, en aquel Estados Unidos original, que era muy pequeño, eran solo 13 colonias, 13 estados, y eran solo 842.000 kilómetros cuadrados y únicamente un poco menos de 1 millón de habitantes. Bueno, en ese Estados Unidos nació la democracia, pero nació siendo el presidente después de grandes debates entre los padres fundadores, que están recogidos en unos textos muy interesantes que les recomendamos, que se llaman The Republicans Papers, los papeles o los documentos de la República. Y usted encontrará ahí los grandes temas escritos por Thomas Jefferson, por Adam Smith, por Livingston, por Madison, por Cox, por Lennox, Livingston, bueno, todos los grandes padres fundadores y que tenían el talento de escribir. George Washington era un hombre que nunca tuvo ilustración, nunca fue a la escuela formalmente, no fue a las universidades, pero fue un gran comerciante, un gran productor agropecuario y sobre todo un gran militar, que le dio y marcó de honestidad y de respeto a las instituciones a Estados Unidos, porque cuando termina la revolución y ya se materializa el hecho de que Estados Unidos nace como nación, todo el mundo le pidió a él que fuera el presidente. Él dijo, no señor, hasta que no haya una constitución aprobada por cada uno de los estados y se celebren elecciones, yo no seré presidente. Yo ahora que terminaron las hostilidades, me retiro a Virginia, a mi finca, y allí estaré celoso, vigilante, porque nada le pase a mi patria. Y bueno, si me eligen, no, pero que con usted no se necesita esa formalidad. No, señor, ustedes tienen que aprender que tiene que haber una constitución, y claro, entonces el principal redactor de esa constitución fue Thomas Jefferson y también Adam
Smith y otros, y bueno, esa constitución fue ratificada y Estados Unidos se independiza en 1776 y duraron 11 años discutiendo esa constitución, estado por estado, y cuando terminaron y la aprobaron, la promulgaron y se celebraron las elecciones, entonces fue cuando George Washington aceptó ser candidato, pero solo aceptó dirigir su país por 2 periodos. Y cuando el oleaje de popularidad en las calles le pedían que siguiera, siendo que él era el padre fundador, prácticamente el dueño, dijo no. En 1799 dijo no, yo me voy para mi casa. Ahora, en lo que me queda de vida, me dedicaré a observar si ustedes aprendieron a vivir en democracia y a tolerarse. Y lamentablemente él murió poco después, y ese fue Thomas Jefferson. Bueno, sí, tenemos esos 2 sistemas políticos, el parlamentario y el presidencial. En el presidencialista, ya dijimos, el presidente es jefe de Estado como aquí, jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero en los sistemas parlamentarios, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez, en España, a él no lo eligieron presidente, el voto directo no lo elige a él presidente, ni los presidentes de España se eligen por votos directos. No, él fue el primer diputado de la lista de diputados del Partido Socialista Obrero Español. Como ese partido sacó mayoría, el rey le llama y le dice, usted sacó mayoría, pues está investido de la confianza para buscar los votos suficientes para que entonces, como le llaman allá a la Cámara de Diputados, el Congreso de los Diputados, entonces, si usted tiene la mitad más 1 de los miembros, ya son 335 diputados en el Reino de España, entonces yo le voy a convocar el Congreso de los Diputados para que entonces usted presente todo el apoyo que tiene y le elijan presidente de España. Pero ¿qué pasa? Que el presidente de España tiene que ir todas las semanas a sentarse como diputado que es. Y si él pierde el apoyo de la mayoría porque someta una ley o una moción que no se la aprueben, él por dignidad tiene que renunciar. Entonces, por eso es que en los sistemas parlamentarios el que realmente gobierna es el propio Congreso y el presidente sigue siendo diputado y los ministros todos son diputados y tienen que ir a su curul y dar cuenta diariamente, semanalmente de lo que el gobierno está haciendo. Esa es la gran diferencia. En el sistema parlamentario los presidentes se sustituyen de ahora para ahorita. Por ejemplo, Mariano Rajoy era el presidente, pero Pedro Sánchez había sometido una moción de censura que pasó y entonces lo eligieron a él presidente y 3 horas, de un día para otro, cambió de presidente sin ese periodo de transición. Porque en los sistemas parlamentarios no hay periodo de transición, porque la vigilancia, la supervisión sobre el gobierno, sobre el poder ejecutivo, es permanente, es diaria, es porque al ser el propio presidente, en España se le llama presidente, en Francia, como no hay rey, porque en España el jefe de Estado es el rey, el presidente es el jefe del Ejecutivo. En Francia, que no hay rey, entonces tienen un presidente que sí eligen por voto, pero ese presidente lo eligen solo para que sea jefe de Estado. ¿Y cuáles son las funciones reservadas al jefe de Estado? Dirigir las Fuerzas Armadas, todo el sistema de misiones diplomáticas, las relaciones exteriores, y ser el representante de la unicidad nacional,
y por tanto de los grandes eventos y asambleas y actos que personalizan la República Francesa. Ese es el presidente. Ahora, el primer ministro es el jefe del gobierno. En Gran Bretaña, que también es parlamentario, el jefe de Estado es la reina, pero el primer ministro es el jefe del gobierno. En Italia se elige a un presidente y ese presidente, bueno, es el jefe del Estado, al igual que en Francia, pero no es el que gobierna. Entonces se elige un primer ministro. En esos sistemas parlamentarios no hay periodo de transición. Aquí, cuando pasa un presidente en primera vuelta, pues hay casi 3 meses de espera para la transición. Hay muchos países que tienen leyes de transición. Nosotros tenemos una ley de transición redactada, un proyecto de ley, para en su momento canalizarlo a través. República Dominicana no tiene un proyecto de ley de transición. ¿Por qué es útil un proyecto de ley de transición? Para que se establezca qué cosas se pueden hacer en esos 3 meses, ahora 40, 41 días, qué cosa puede hacer sin vulnerar la Constitución, sin faltar a las leyes, sin faltar a las buenas costumbres, sin abusar del poder, sin cometer actos de chicano, de actos deleznables. ¿Y qué quiere decir esto? Sin firmar contratos que comprometan al que inicia su periodo el 16 de agosto, sin firmar cheques, esos pagos que usted nunca hizo porque no quiso, esas deudas, es verdad que usted manda hasta el 16 de agosto, pero todo el mundo sabe que aquí ahora mismo están cobrando 30 y 40 y hasta 50% al que le debían 200 millones, yo te voy a sacar eso, y se cogen 100 millones, le pagan 200 millones y eso desfalca el Estado. Y lo quiero decir claro, no estoy acusando a nadie, si supiera los nombres se lo dijera, pero yo he estado en el poder al más alto nivel, no he sido presidente, pero hemos sido ministro de Economía, Planificación, presidente del Senado, y sabemos las habas que se cuecen. Estos últimos días de la campaña, esto dio lástima. No me dio más lástima porque quienes estaban recibiendo los miles de millones de electrodomésticos, de compras alimentarias, de materiales para construcción de vivienda, reparación de vivienda, eran los pobres y la gente que lo necesitaba, y ese dinero era de ellos. Pero eso fue una irresponsabilidad mayúscula. Y hay que regular la transición porque a través de estos mecanismos el presidente puede juramentarse el 16 de agosto y el 25 cuando vaya a pagar los sueldos y salarios a los administradores y servidores públicos, puede incluso no tener dinero. ¿Sabe qué le hizo el doctor Balaguer, recordado por muchos? Pero ¿qué sentido tiene atacar un muerto? Yo del doctor Balaguer digo que lo tenga Dios en la gloria, si lo soporta, pero yo no tengo que venir a hablar de... Pero ¿saben qué hizo el doctor Balaguer? Que perdió y el 3 de agosto tomó todas las reservas que había en la Tesorería Nacional y en las cuentas República Dominicana y los traspasó a una famosa Patronato para la Construcción de la Presa de Atillo en 1978. Le pasó 34 millones, pero eso eran los 34 millones absolutamente necesarios para que don Antonio pudiera pagar los salarios el 25 de agosto. Pues llegó el 25 de agosto y el presidente no tenía con qué pagar los salarios,
pero Balaguer le dio la impresión al pueblo de que había hecho un gran acto, de que todavía hay gente que dice que la presa de Atillo la hizo Balaguer cuando la inició don Antonio Guzmán y la terminó Salvador Jorge Blanco. Y lo único que hizo Balaguer fue un acto deleznable de traspasar los fondos, la única reserva que habían en las cuentas de la República, a un supuesto patronato para crearle problemas al gobierno que venía. Eso debe regularse en una ley de transición. ¿Qué cosas no se puedan hacer? Porque tomar 40 días, 30 días, para hacer cosas que usted no hizo en 8 años, es casi un acto delictivo. Y por eso es fundamental, es absolutamente necesario que el país, en este salto, porque yo quiero concluir esta intervención diciendo, felicito al pueblo dominicano. Antes que al PRM, felicito y sus aliados, felicito al pueblo dominicano. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí se inicia una inflexión histórica. El pueblo, ante la desaparición en el 2004 de Balaguer, de Peña Gómez y Juan Bosch, e insistir el expresidente Hipólito Mejía en su reelección, aún después de la quiebra bancaria, le propició eso, una derrota al principal partido de la democracia dominicana, que era el PRD. Pero también, como el presidente Hipólito hizo en el 2002 una reforma constitucional que borró la herencias de Peña Gómez, que era el haber conseguido que la reelección no pudiera ser sucesiva y una serie de atributos. Entonces eso desarmó al PRD y lo convirtió en un partido más cualquiera del sistema. Leonel y Danilo, al recibir el poder en esa circunstancia, miraron profundo al horizonte y dijeron, el líder que quedaba, él mismo, se aniquiló. Entonces ahora vamos a tener 44 años de posibilidades de gobierno, y marcharon hacia eso. Y dijeron, para lograr eso, lo que tenemos que hacer es comprar la cúpula del PRD, que para ese entonces había sido dominada por Miguel Vargas, que se vendió y lo compraron, y a bajo precio, y entonces comprar gran parte del Partido Reformista. Las izquierdas los vamos a engatusar con pequeños carguitos, a las iglesias les damos su maná, y bueno, a los hombres de empresa al Consejo Nacional de los Empresarios, nos entenderemos con ellos. Y así pasó. Y por eso estos 16 años de gobierno. ¿Y qué es lo que viene ahora? Una inflexión histórica. Parece que no ha venido un cambio de gobierno, viene un cambio de época. ¿Y qué es lo que se espera ahora? ¿Solo un nuevo gobierno? No, un salto a la dignidad, un respeto a los valores, que quien la haga la pague, porque no se puede vivir sin consecuencia, porque ninguna nación puede fundamentar su progreso en base al delito. El delito no puede ser el fundamento del desarrollo. Para cimentar un sistema económico con inclusión, donde aún el más humilde de los dominicanos, el más sencillo, sea visto como un señor, como esa gente, a veces sin dientes de algunos barrios y algunos campos, a quienes le hacemos poco caso porque los creemos unos infelices de la vida, y ellos consiguen, aunque sea un machete, para irse del país, se ponen sus dientes, se ponen desodorante, y algún judío en una factoría de Estados Unidos le llama señor, mister, él se lo cree, y entonces viene aquí, salió como un pobre infeliz, hediondo,
y viene como una personalidad y un ciudadano reclamando derechos. Y esa transformación es lo que ha hecho que en el exterior, donde los dominicanos sienten su patriotismo más a flor de piel, el PLD no haya sacado ni 16%, porque es que la dignidad revestida de pudor, de conocimiento, de empoderamiento ha hecho que los dominicanos se sientan asqueados de tanta corrupción. Esa inflexión histórica se inicia y yo haría un mezquino papel venir aquí a felicitar solo al PRM y sus aliados. Esto ha sido una obra de la conciencia de un pueblo que estalló y toma en sus manos su propia historia. Ay del PRM y de nosotros si no lo hacemos como el pueblo ahora va a exigir, porque seguro que el PLD era más fiero que nosotros, y si el pueblo sacó al PLD, a nosotros nos sacará muertos de risa. ¿Qué nos podrá mantener en el poder? Cumplir y saber que usted, si es multimillonario, se muere, si es un infeliz, se muere, y que lo que más vale en la vida es el respeto a sí mismo y a los demás. De manera que, Mónica y Omar, muchas gracias por permitirme este sencillo y humilde comentario. Bueno, ahora vamos a una pausa y en breve retornamos con Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.